Bueno, ahí vamos. Bueno, los temas el tema del que nos ocupa desde el parcial para acá es el tema general, es el de leyes de conservación. Y las leyes que hemos visto por ahora son la conservación del impulso lineal, o mejor dicho, en qué casos, bajo qué condiciones se conserva el impulso lineal de un sistema, para qué otras condiciones se conserva el impulso angular. Y empezamos a ver la clase pasada la conservación de energía de un sistema. Cuando digo sistema me refiero a un conjunto de objetos, partículas, que forman parte de mi interés. O sea, todo el universo lo separa en aquellas partículas que son objeto de estudio y por algún motivo me interesan, a eso lo llamamos el sistema, y todo el resto del universo que es el exterior del sistema. Entonces, con esa lógica, nos preguntamos esto que digo, en qué caso se conservará el impulso lineal de ese sistema, o sea, de ese conjunto de partículas, lo mismo con el impulso angular y ahora con la energía. Entonces, les muestro en el pizarrón una síntesis de lo cuantitativo sobre estos temas y a partir de ahí empiezo con la clase de hoy. Le voy a cambiar la pantalla. ¿Cómo hago eso? Ahí va. ¿Me siguen escuchando, no? Perfecto. Sí, perfecto. Ah, bárbaro. Buenísimo. Bueno, entonces, los temas que vimos por ahora son los siguientes. Definimos con respecto al impulso lineal. Definimos el impulso lineal, o mejor dicho, primero vamos a la ley de conservación. Si yo tengo para un dado sistema que la suma de las fuerzas externas doy por hecho que mi sistema es un conjunto de n partículas con n arbitrario, y lo que habíamos encontrado es que la suma de fuerzas externas, ¿de dónde sacamos esto? De escribir la ley de Newton, la ecuación de Newton individual para cada partícula, para la iésima partícula de mi sistema de n. Entonces del lado izquierdo tenía las fuerzas sobre esa partícula genérica, las fuerzas externas, más la suma de todas las fuerzas que le ejercen las demás compañeras del sistema. Y eso va igualado a la masa por la aceleración. Sumo todas esas ecuaciones y entonces me quedan todas las fuerzas externas sobre el sistema, más todas las fuerzas internas, y la clave ahí es que las fuerzas internas, por la tercera ley de Newton, de a pares se cancelan, porque si tengo la fuerza que la partícula J le ejerce a la I, necesariamente tengo también la fuerza que la I le ejerce a la J, y la suma de esas fuerzas es 0, entonces la suma de todos los pares internos se cancela, y entonces del lado izquierdo solo sobrevive la suma de las fuerzas que le ejerce cualquier agente externo a cualquier partícula de mi sistema. Y del otro lado tendré la suma de las masas por aceleración, que por una integración por parte la pudimos escribir como la derivada temporal de alguien. Y entonces la moraleja inmediata de esta ley es que si está el lado izquierdo, por decir, la causa de cambios del estado de movimiento del sistema es 0, entonces el lado derecho, por supuesto, también, entonces P es constante. O sea, de acá uno infiere que la ley de conservación en sí, si la suma de las fuerzas es 0, esta es la moraleja inmediata. P es constante. ¿Quién es P? ¿Qué es eso que se conserva? Bueno, ya, también lo vimos, esto es parte de este repaso. P siempre lo voy a poder escribir como P es el impulso lineal.
Para una partícula, el impulso lineal es el producto de la masa por su velocidad. Y para un sistema, vimos que nos las pudimos ingeniar para escribirlo también, como alguna masa por alguna velocidad. La masa es la masa total, suma de las masas de las partículas del sistema, y la velocidad es la de un punto geométrico que dimos en llamar centro de masa. Geométricamente es una suerte de punto promedio de esa nube de partículas que estoy estudiando. Y también es, como dije, la suma de los impulsos lineales individuales. Por si hace falta aclarar, m grande es la suma de las masas. Entonces, a partir de las n ecuaciones de Newton obtuvimos este resultado, cuya consecuencia inmediata es esto, que es la ley de conservación. Y estos son definiciones que son importantes porque quien se conserva, lo descubrimos en ese momento, o sea, la cantidad que se conserva era hasta acá una desconocida nuestra. Bueno, es el impulso lineal, para una partícula ya lo dijimos, y para un sistema es esto que está escrito ahí. De manera similar, hicimos algo equivalente para otra cantidad que también se conserva, que es el impulso angular. Hay un paralelismo entre esto que escribimos y esto que estoy por escribir. Son cantidades físicas absolutamente diferentes, pero la lógica es la misma, que a partir de ecuaciones de Newton individuales, sumándolas, puedo construir algo que es lado izquierdo igual a derivada temporal de algo. Entonces la moraleja inmediata es que si el lado izquierdo es 0, ese algo que está dentro de la derivada, en el lado derecho se conserva. Entonces eso mismo lo hago, pero un poquito más rápido. La suma acá va a ser de los momentos de las fuerzas, que es el producto. El momento de una fuerza es el producto vectorial de la posición de la partícula multiplicado por la fuerza en cuestión. Y acá pasa lo mismo, las fuerzas que tendría que haber del lado izquierdo son tanto las externas como las internas, pero los momentos de las fuerzas internas también se cancelan de a pares, siempre y cuando use la tercera ley de Newton generalizada, digamos, que no solo exige que la fuerza que una partícula ejerce sobre la otra sea igual a menos la que la otra ejerce sobre la primera, sino que además ese par de fuerzas apunte en la dirección de la recta que pasa por ambas partículas. Si pasa eso, entonces acá también los momentos de las fuerzas internas que debería escribir acá globalmente suman 0. Y del lado derecho lo que queda es la conservación de otra cantidad que llamamos L mayúscula, impulso angular del sistema. La moraleja, o sea, ven que son cantidades físicas distintas, pero tienen la misma estructura lógica, y siguiendo con eso, la implicación inmediata también. Si los momentos de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema son 0, entonces el impulso angular del sistema respecto del origen que haya elegido es constante. ¿Quién es L? Es la suma de los impulsos angulares individuales. Eso hace al impulso angular una cantidad aditiva, lo cual es muy conveniente. ¿Qué quiero decir con aditiva? Que si tengo un sistema de muchas partículas, los impulsos angulares son la suma de los impulsos angulares individuales. Esa cantidad aditiva se suma, valga la redundancia, a otras cantidades aditivas, como el impulso lineal, acá ven, y la masa mismo, que ya sabíamos que era aditiva. Entonces acá sumo los impulsos angulares, que son los productos de las posiciones por los impulsos. Lo escribo así, pero bueno.
Hasta ahí el impulso angular. Y por último, lo que habíamos visto, que era la energía cinética, que es hasta donde llegamos por ahora. Habíamos obtenido que el trabajo, ahora escribo esto, enseguida lo defino. De todas maneras, un repaso, todo esto ya lo vimos. El trabajo de las fuerzas que actúan sobre una partícula, lo hicimos para una partícula por ahora, el trabajo de las fuerzas que actúan, el trabajo total de las fuerzas que actúan sobre una partícula, entre una situación, el trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento. Y eso lo defino de manera diferencial. La fuerza por un desplazamiento infinitesimal es simplemente producto escalar de F escalar desplazamiento. Y el trabajo realizado en un trayecto finito es la suma de esas contribuciones diferenciales, o sea, la integral de F escalar diferencial R. Ese es el trabajo. Y si tengo varias fuerzas, sumo los trabajos de cada una de esas fuerzas. Eso es igual a la variación de una cantidad que dimos en llamar energía cinética. Entonces, lo que uno, si quiero seguir con esta lógica, ¿qué implica esto? Acá no hay una derivada temporal, sino este delta, les recuerdo, delta mayúscula, lo que significa es que es una variación de la cantidad que fuera, energía cinética en este caso, es la variación en el sentido que es la diferencia entre esta cantidad en su estado final menos lo mismo, pero en el estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial y el estado final? Lo define uno. Es desde donde me interesa en el tiempo empezar a estudiar este sistema y hasta qué momento. Entonces la moraleja de acá es que si el trabajo de las fuerzas es cero... Profe, ¿hay alguna definición sobre estado? Sí, por supuesto, ahora voy. Si el trabajo es cero, déjame redondear esto que estaba a medio escribir. Entonces, si esto es cero, delta T es cero, o sea, T inicial es igual a T final. O sea, la energía cinética es constante. Me falta definir que el trabajo es, ahora voy, no me olvido, es la integral del trabajo, este es el trabajo que les decía recién en infinitesimal, y si extiendo esto desde una situación inicial a una situación final, es esto. Y en la energía cinética, otra cantidad aditiva es la suma sobre la... Bueno, eso no lo hice así, por ahora lo que hice, perdón. Todavía no lo hice para muchas partículas, así que por ahora la energía cinética de una partícula es el producto de la masa por el cuadrado de su velocidad sobre 2. A esto lo llamamos energía cinética. Y es la primera forma de energía que vemos. El estado de un sistema, el estado dinámico de una partícula en un dado instante lo determino si doy la posición. Si yo conozco para una partícula su posición y su velocidad en un dado momento, eso define el estado. Son 6 cantidades, ¿no? 3 cantidades para el vector posición, más 3 cantidades para la velocidad en un tiempo dado, t igual a 0. Si yo conozco r sub 0 y b sub 0 para t igual a 0, ese es el estado para esa partícula. Y si tengo n partículas, el estado del sistema de n partículas son 6 n cantidades. Los n vectores de posición y los n vectores de velocidad, en un mismo instante, me definen el estado del sistema. Esas cantidades que digo, las posiciones y velocidades en un dado tiempo, muchas veces uno las utiliza como condiciones iniciales de un problema. Pueden ser iniciales, pueden ser finales, son las condiciones. Esas condiciones corresponden al estado de un sistema de partículas. Yo necesito saber, si a mí me van a preguntar dónde van a estar estas n partículas en el futuro, yo tengo que saber dónde están ahora y qué velocidad tienen. Eso es un conocimiento
que tengo que tener, además de las ecuaciones de Newton, que sé que son las que gobiernan la evolución del sistema. Pero yo tengo que tener la foto del sistema en este momento. Esas son las condiciones que podríamos llamar iniciales o estado del sistema en un dado momento. Bueno, hasta acá el repaso. Esta es la primera forma de energía que vemos, la única por ahora, y entonces a partir de acá voy a arrancar con la clase de esta forma de energía es ¿cuándo voy a tener esta energía? Bueno, cualquier cosa que tenga masa y se mueva tiene por lo menos esa energía. Y esta especie de ley de conservación de la energía cinética está bien, pero es medio frágil. O sea, en el sentido de que las más de las veces va a haber trabajo sobre las partículas. Alguna fuerza va a hacer trabajo sobre las partículas, entonces esto no va a ser cierto, y por lo tanto esto tampoco. Pero ahora vamos a ver formas más generales de conservación de la energía, que son algo más útiles para problemas concretos. Bueno, entonces vamos a ver, necesito borrar, por lo menos hasta acá, y vamos a ver qué son, cuándo una fuerza la puedo considerar conservativa. Vamos a ver que las fuerzas, todo digamos, el repertorio de fuerzas que ustedes conocen hasta acá, vamos a aprenderlas a distinguir en dos tipos de fuerzas, conservativas y no conservativas. Y vamos a ver que si la fuerza, enseguida les digo qué significa ser conservativa, por más que ustedes ya lo saben. Cada fuerza que yo considere conservativa es porque le voy a poder asociar otra forma de energía que va a ser la energía potencial. O sea, aparecen los dos conceptos de la mano. Si una fuerza es conservativa es porque tiene un potencial asociado. Si yo conozco el potencial de una fuerza, puedo afirmar que esa fuerza es conservativa. Entonces, ¿qué son esos dos conceptos nuevos? F se dice conservativa si la puedo definir, si existe una función V mayúscula que depende de la posición, tal que la fuerza la puedo escribir como menos el gradiente de V mayúscula. Ahora claro que es eso del gradiente, una derivada. Hasta ahora nosotros tenemos varias variables independientes, llegado el caso. O sea, tenemos el tiempo. En física la variable tiempo es la variable independiente por excelencia, porque evoluciona, mientras yo estoy hablando, la variable tiempo evoluciona, y con esa variación del tiempo se suceden variaciones de otras cantidades subsidiarias, como posiciones y velocidades, impulsos angulares de partículas, etc. Y energías y demás. Pero si yo tengo que una función, fíjense, una función de la posición es una función de varias variables. Si yo digo V depende de la posición de una partícula, o de varias partículas, V depende ya de varias variables, depende de la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z. Y entonces el gradiente se define como esta derivada. El gradiente es un vector que tiene en la componente X derivar respecto de X, en la componente Y derivar respecto de Y, en la componente Z derivar respecto de Z. Esto está escrito así como lo que se llama un operador. Es una operación. Es decir, esto a quién estoy derivando no está escrito. Es un operador que está esperando una función para ser derivada. Por ahora escrito así, es un genérico que se lo aplico a la función que haga falta. Pero lo que quiere decir es que, sí. ¿Esos son derivadas parciales o comunes? Sí, son derivadas parciales, correcto.
derivadas parciales, yo no sé cuánto de esto, todos saben lo que son derivadas parciales, todos saben lo que son gradientes. Las vimos. Esta ya lo vimos en análisis. Sí, ¿Las vieron? buenísimo, sí. Excelente. Una pregunta, Bueno, Bárbaro. profe, y Sí. vamos a usar, por ejemplo, si necesitamos el gradiente en polares o en esféricas, ¿también lo tenemos que usar o no lo vamos a usar? Todo tu repertorio de matemática y física hasta acá, si lo sabés, usalo, para eso es. De todas maneras, todo es progresivo, no les vamos a pedir que usen cosas que no vieron, por eso pregunto en este momento si todos entienden esto, que estos son derivadas parciales y que esto es un gradiente, si todos lo entienden mejor, si no, me preguntan. De todas maneras, no es que vamos a hacer muchas operaciones con funciones de varias variables, yo ahora doy la definición y después vamos a ir viendo ejercicios donde progresivamente, sí, en algún caso, esto que me preguntás, sí, o sea, si por ejemplo la fuerza en cuestión va a ser la fuerza gravitatoria de un planeta, usando la ley de gravitación universal que escribimos en coordenadas esféricas, y sí, lo más lógico, ¿no? Cuando uno tiene un planeta esférico que genera un campo de fuerza también esférico, lo más lógico es usar coordenadas esféricas en lugar de cartesianas, y en consecuencia el gradiente Pero bueno, no somos conscientes de que esto es un proceso gradual, vamos a ver lo mínimo necesario para incorporar. Lo que a mí me interesa en este momento no es hablar de gradientes, sino hablar de fuerzas conservativas y de potencial. Entonces, esta es la herramienta matemática que la vamos a usar con cautela, digamos. Entonces, si todos vieron esto antes, tanto mejor. Si hay alguien que lo está viendo por primera vez, mi breve repaso del tema es este. O sea, ¿qué quiero decir? Fíjense que esta es una derivada que le aplico a una función que es escalar. Es una función, pero esa función depende de 3 coordenadas, supónganse, las 3 coordenadas de posición en cartesiana. Y entonces, ¿qué quiere decir esa derivada? El resultado de esta derivada es un vector que tiene la componente x, la derivada respecto de la variable x, la componente y respecto de y, y lo mismo z. Lo cual la transforma en un vector. Y la notación esta forma curvilínea de escribir la derivada, es lo que uno llama, como bien me dijeron, una derivada parcial. ¿Qué es una derivada parcial? Es que en el momento que estoy derivando respecto de x, supongo que las otras variables, y, z, podría ser el tiempo también, se mantienen constantes. Yo tengo una función que depende de varias variables. Cuando estoy realizando una derivada parcial respecto de alguna de esas variables, sobreentiendo que las otras son constantes en ese proceso de derivación. Eso es lo que quiere decir. Entonces, aclarado todo eso, eso es lo que quiere decir el gradiente. En problemas unidimensionales, si yo tengo una partícula que se mueve en el eje X y actúa una fuerza que también actúa a lo largo del eje X, esta noción de gradiente se reduce a la noción de derivada respecto de la única variable X. Entonces, en casos concretos que ustedes van a ir viendo a medida que resuelvan los problemas de la guía, se reduce a operaciones de derivación corrientes con las que están mejor entrenados. Entonces, ¿para qué sirve esta definición y por qué esto me va a dar alguna ventaja? Porque ahora retomo la noción de trabajo, borro el final para las fuerzas, es decir, entonces a partir de acá, de todas las fuerzas que ustedes conocen, algunas cumplirán con esto y otras no. Las que cumplen con esto, diré, estas fuerzas son conservativas, ahora vamos a ver ejemplos, y las que no, simplemente serán no conservativas, con lo cual tengo Una pregunta. Tipos de fuerzas, sí. Esto es así porque se define así, sería como la definición de fuerzas conservativas, ¿no? Es la definición, sí. Si existe, perfecto. Sí, esa es la definición. Si existe una función tal que el menos es una convención, porque un menos, bueno, porque esa es la convención. Todos los físicos entendemos que las fuerzas conservativas son menos el gradiente de
de su potencial. Si no hubiera un menos, se podría haber deducido toda la física exactamente igual, pero todo eso tendría un signo de diferencia respecto de lo que está en cualquier libro. Entonces, recomiendo usar este menos convencional de la misma manera que los productos vectoriales se hacen con la regla de la mano derecha. Cualquiera de ustedes puede decir, bueno, yo soy zurdo, lo quiero hacer con la izquierda. Perfecto, pero tengan en cuenta que a partir de ahí van a tener un signo de diferencia respecto de cualquier otro ser humano. Entonces, nada, se puede hacer, pero como cualquier convención, la puedo cumplir o puedo definir mi propia convención, pero a partir de ahí sean conscientes que tienen una diferencia de lenguaje respecto de cualquier otro. Entonces, a la hora de comunicar sus resultados hay que tener eso en cuenta. Es como el lenguaje, ¿no? Yo puedo, si ustedes en vez de hablar en español quisieran empezar a hablar en inglés, está bien, pero bueno, alguien tiene que traducir en el medio. Bueno, entonces, volviendo al tema. El trabajo de las fuerzas conservativas piensen que el trabajo es una integral, ¿no? Es, así como lo definimos, el trabajo es una integral y la fuerza acá se escribe como una derivada. Entonces, para decirlo rápido y vean a qué quiero llegar, si el trabajo es una integral de una derivada, entonces básicamente esa integral va a ser trivial. Esa es más o menos la idea. El trabajo de fuerzas conservativas resulta entonces, el trabajo es la integral desde una situación inicial a una situación final del desplazamiento por F. Esta es la definición. Esto es siempre el trabajo entre un estado inicial y un estado final para cualquier fuerza. Ahora, si es conservativa, bueno, reemplazo por menos el gradiente del potencial. El menos lo pongo afuera. Y acá me queda y acá voy a usar una notación que también es habitual, de la misma manera que las derivadas las indicamos como si fueran un cociente de incrementos. De hecho, son un cociente de incrementos más un límite que está implícito, que no está escrito. Entonces, para un gradiente también puedo usar esta notación, que es conveniente en algunos casos. Lo agrego acá, de simplemente poner esto mismo con otra notación. Esto suena, la primera vez que uno lo ve, suena muy molesto, porque ¿qué significa eso de dividir por un vector? Pero bueno, es notación. Esto quiere decir esto. O sea, de B a de R quiere decir un vector que formo con los cocientes de incrementos en X, para la componente X, en Y, y bueno, esto que está escrito acá. Entonces, esa notación la voy a usar ahora también. Para que se vea más claro. Esta es la integral de una derivada. Es medio complicado porque hay, bueno, porque acá esto no es una derivada, sino que es un gradiente, con lo cual esto es un vector, ¿no? Es el vector que acabamos de definir. Se cortó. Entonces acá lo que tengo es una derivada, una integral de una derivada. Con la complicación de que, bueno, esto es un vector y esto es un vector, pero ahora les muestro que funciona igual, en el sentido que esto es lo mismo que la integral del diferencial de B. O sea, esto lo que es menos la integral de delta B. Como si yo pudiera simplificar esto, ¿no? Ahora les muestro por qué eso está bien. Y entonces la integral de diferencial B, ¿qué va a ser? B evaluado en el instante final menos B en el instante inicial. Eso es lo que uno llama delta mayúscula B. Con el menos que B, simplemente ese menos que es convencional lo vengo arrastrando, nada más. Esto es menos delta B.
vamos a esto. ¿Por qué esto da este resultado? Porque dr escalar el gradiente, que lo voy a escribir así, Me dicho perdí en... en un paso. ¿Por qué desapareció el diferencial R? bueno, Lo está explicando ahora. claro, un Ah. poco es lo que estoy diciendo, pero está bien, está bien, está bien. Formalmente, una vez que uno se avivó de por qué esto funciona, uno lo ve como si simplificara delta R y delta R, simplifico y me queda esto. Es más sutil que eso, por eso uno lo tiene que entender por lo menos la primera vez para después simplemente... Listo, listo. Está simplificado. Listo, muchas gracias. No, eso no es... Luce como si estuviera simplificado, pero la cosa es más sutil y es lo que estoy contando ahora. No es que está bien simplificar. ¿Por qué no está bien simplificar? Porque esto no es un cociente. Esto es una derivada. Pero, por lo menos esto, que es un producto, esto es un producto escalar, ¿no? Esto que está acá, y esto que está acá son productos, porque estos son vector, este es un vector, es un producto escalar de vectores que da como resultado un escalar. ¿Y cómo se hace un producto escalar de vectores? Oh, Bueno, no. ¿no qué? ¿Cómo se hace un producto escalar de vectores? Y lo hago en dos pasos. Delta R es un vector que tiene componente delta X, delta Y, delta Z. Y el vector gradiente, eso ya lo vimos acá. ¿Qué componentes tiene el vector gradiente? De B a de X, más no, de B a de Y, de B a de Z. Y este producto escalar entre dos vectores, multiplico componente y sumo, ¿verdad? O sea, ¿cómo se hace este producto escalar? Es de X por dB a de X más, y así siguiendo. De X por dB a de X más de Y, es medio engorroso esto, pero la idea es fácil, la anotación es un poco engorrosa. Y esto, si yo tengo una función B mayúscula que depende de tres variables, X, Y y Z, esto es el diferencial de la variable, ¿no? De nuevo, es ese tipo de cosas que por ahí es más fácil leer al revés. Si yo tengo B, ¿qué cosa hay que leer al revés? Si yo tengo B de X, Y y Z, y les digo cuánto vale, les pregunto cuánto vale el diferencial, una variación infinitesimal de esta función, uno dice, bueno, esta función puede variar por causa de que haya variado X, o Y, o Z, y en general van a variar todas. Entonces, ¿cómo se hace el diferencial de eso? Bueno, es así pero al revés, ¿no? De B es la derivada de B respecto de X, diferencial de X, más la derivada de, bueno, es de Y, diferencial Y, más. ¿Me siguen escuchando? Sí, se cortó por Sí, por ahora poco, sí, se te cortó pero solo una Sí, vez. todo bien, todo bien. Ay, una pregunta. Bueno. ¿Se entiende esto? Sí, antes de la pregunta, digo. O la pregunta es sobre... Sí, es sobre eso. Dale. El último igual, que dice igual a diferencial B, ¿no? No el de arriba. Sí. Eso, exactamente. Acá. Donde está de B a de X, de B de Y, de B de Z, ¿va la D o el rulito ese? Sí, termina a mí... Sí, va la derivada parcial. Ok, genial, gracias. Pero, digamos, cuando en el contexto está claro, si es una función de varias variables, quiere decir que tengo varias derivadas posibles. Entonces, esas varias derivadas posibles son parciales. Entonces, si es obvio por el contexto que pasa eso, uno tiende a olvidarse de la notación. O sea, la notación, digo, no estoy
Sí, estoy tratando de excusarme de por qué cambio la notación. Porque en el contexto queda claro, entonces uno tiende a olvidarse de escribirlo específicamente. Pero bueno, tenés razón, esto es así. De manera que, en definitiva, lo que decía es que esto se justifica más fácil leyéndolo al revés, que es lo que hice en el último renglón. Entonces, fíjense que, en definitiva, es cierto que esto es simplemente delta B, y el efecto es como si los hubiera simplificado, pero bueno, no se puede simplificar porque esto no es un cociente. Esto es una derivada, pero si lo hago con más detalle y me convenzo, y digo, bueno, después me acuerdo, es como si se simplificara y está bien. El resultado final, de todas maneras, es este. Bueno, entonces fíjense que el trabajo de una fuerza, que es esto siempre, pero si la fuerza es conservativa, el trabajo lo puedo escribir como una variación. Y en consecuencia ahí tengo una ventaja, porque esta variación la puedo ahora agrupar a la variación de energía cinética que tenemos de la clase pasada. Y entonces tenemos una conservación de energía generalizada, que es la que voy a escribir. Puedo borrar esta parte que era de acá para abajo, era solo para justificar esto. ¿La energía potencial es el gradiente o la función? La energía potencial, no lo dije todavía, pero la energía potencial es V, es esa función V. Es V, no el gradiente. El gradiente del potencial es la fuerza, con un menos, ¿no? Entonces, V de R es la energía potencial asociada a la fuerza F. O sea, cada fuerza conservativa tiene un potencial o una energía potencial. Asociada a F. Es decir, en general, por cada fuerza conservativa voy a tener una forma de energía potencial. Si yo tengo una partícula que tiene un peso y está atada a un resorte, tengo la energía potencial gravitatoria debido a la fuerza peso, que como ustedes saben es conservativa, y la energía potencial elástica, que corresponde a la fuerza que ejerce el resorte. Entonces, es la energía potencial, y retomo lo que habíamos visto en la clase pasada. El trabajo que en este caso, ¿no? En este caso, si hay una fuerza conservativa, el trabajo, me salteo todo esto y pongo directamente es menos delta B, si hay una fuerza que es conservativa, o varias fuerzas que son conservativas, y eso de la clase pasada sé que es delta T. Entonces acá junto las dos cosas, y entonces simplemente lo que hago es pasar el delta B del lado derecho, y tengo el delta de T más B igual a 0. ¿No? Delta es una recta siempre. Entonces esta que está restando lo paso sumando, y el delta de una suma es la suma de los deltas, porque es una resta, que es una operación lineal. Y entonces lo que obtengo de acá es que T más B es constante. A ese T más B, como toda cantidad que vemos que en algunos casos se conserva, justifica ponerles nombre. Y entonces a eso lo voy a llamar E. Es simplemente la suma de la energía cinética que ya conocemos, más la potencial que estamos viendo ahora, y esto lo vamos a llamar energía mecánica, que es cinética más potencial. Con lo cual, si el delta de esta nueva cantidad, que llamo E, es 0, quiere decir que E es constante. O sea, lo que se conserva. El otro día vimos que si sobre una
el trabajo neto sobre una partícula era 0, se conservaba la energía cinética. Ahora le agregamos lo siguiente: si la fuerza que actúa realiza trabajo, pero es conservativa, si la fuerza que actúa realiza trabajo, pero es conservativa, lo que obtengo es que el trabajo es menos la variación de esta otra cantidad nueva, que llamo potencial. Entonces, en este caso, lo que logro es que se conserve una nueva cantidad, que es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Es decir, no se conserva la energía cinética que vimos, por eso yo decía, esta cantidad es medio frágil, porque la mayoría de las veces no se va a conservar, pero es la primera forma de energía. Lo que vemos ahora es que cada vez que actúan fuerzas que son conservativas, eso trae asociado un potencial, y lo que se va a conservar es la suma de la energía cinética más la potencial. ¿Ok? Profe, Esto es yo- siempre, con energía, con fuerzas conservativas, esto se conserva siempre. Claro, lo que va, sí, pero lo que en general va a pasar que voy a tener, yo puedo tener varias fuerzas sobre cada partícula, puedo tener varias fuerzas, algunas van a ser conservativas y otras no. Acá estamos en un caso medio especial, donde actúa una fuerza que es conservativa. Entonces pasa esto. En general voy a tener fuerzas conservativas, otras que no. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora voy a eso un poquito. ¿Había una pregunta yo más? tenía, sí, ¿por qué asociaste el T y el B dentro del mismo paréntesis? Si son, digamos, ¿por qué se puede hacer eso? No sé si me Porque, no, está bien, está bien. No hay preguntas tontas. Si ustedes tienen la duda, en algún punto no es tonta. No, ya sé, pero capaz ya lo dijiste o algo así. Tiene que ver, delta es simplemente la recta. Esto quiere decir T final menos T inicial. Y esto quiere decir menos B final menos B inicial. Si vos lo pasás de este lado, vas a poder, hay que hacer la cuenta en un par de pasos. Lo que quiero decir es que el delta de A más B es el delta de A más el delta de B. Eso. Si yo esto lo paso sumando, obviamente, delta T más delta B es igual a 0. Lo que quiero decir es que el delta, la suma de deltas es el delta de la suma. Porque es simplemente una operación, esto que quiere, ¿cómo demuestro esto? Por la definición de delta. ¿Qué quiere decir delta? Quiere decir A final más B final menos A inicial menos B inicial. Y delta es lo mismo de este lado, por supuesto. Entonces A final menos A inicial. Y esto es B final menos B inicial. Y bueno, fíjate que salvo el orden de los términos, son iguales. Sí, ahí entendí. Gracias. No, toma. Una pregunta. Bueno, entonces, sí. Y en este caso, pues yo veía B y lo relacionaba con velocidad. No tiene que ver con velocidad, ¿no? Es otra cosa distinta, ¿no? Pues no tiene, aparte, no tenía el signo vector arriba, ya daba un índice que era distinto, pero no tiene nada que ver, son cosas distintas. Tal cual. Vos te preguntaste y te respondiste vos solo. Tal cual. Es B mayúscula. Perfecto. Perdón, es medio confuso. Uno dice, habiendo tantas letras, ¿por qué usan siempre las mismas? Pero es notación habitual en los libros, o no sé si en todos, pero en general la energía potencial pudo haber usado una U, pero bueno. Eso, una U. En el CBC se veía con una U. Bueno, acá yo lo doy con una B. Perdón. Pero traten de no, entiendo, por supuesto, la notación está hecha para que uno transmita un discurso coherente, unificado, pero después uno se va cruzando con distintos docentes y lee distintos libros donde la notación va cambiando, entonces, qué sé yo. Esta es una B mayúscula, la trato de hacer más grande que la B minúscula que uso para los vectores, y además, como bien decís, no es un vector porque no tiene la notación, entonces es otra cantidad física que no tiene nada que ver. Perdón por la confusión, no es mi intención confundirlo, pero bueno, si no les pasa conmigo, les va a pasar más adelante con otros docentes de todas maneras, porque la notación no es así una cosa universal, salvo para algunas pocas cantidades.
Así que bueno, esta es la energía potencial con B mayúscula. Si ustedes quieren escribirla con U, si quieren cambio a la U de acá en adelante, y listo. Yo no lo sabía, entonces usé la notación que habitualmente uso. Si quieren ponemos U, y listo, es fácil. No, para mí está bien. Yo porque no sabía si significaba energía potencial, pero ahora que lo sé, ya está, lo reconozco. Sí, acá en algún lado puse, acá. VDR es la energía potencial, entonces digamos, este docente definió, lo que tiene que quedar es que este docente definió esta cantidad B mayúscula como la energía potencial, entonces uno dice, eso se llamaba U, pero es lo mismo, es lo mismo. Perdón por la confusión, pero digo, en algún punto es inevitable porque tarde o temprano alguien les va a poner otra notación. Esta tarde mismo en la clase práctica tal vez algún docente la llame distinto. Entonces, lo que quería es un poco extender, esto es medio todavía un poco restringido la validez de esto porque dijimos, tengo una partícula a la que le aplico una fuerza que es conservativa, entonces pasa esto, pero aún siendo una sola partícula puedo tener varias fuerzas actuando. Entonces quiero extender este resultado un poquito. O sea, en general van a actuar fuerzas, varias, 2, 3, 5, y en general algunas serán conservativas, pero otras no lo serán. O sea, en general habrá fuerzas conservativas y no conservativas. Puedo tener varias conservativas y varias no conservativas. Si tengo varias, las sumo. Las que son la misma categoría, las sumo. O sea, yo tendré una partícula de masa m sobre la cual actúa una fuerza conservativa o varias. Si son varias, esta es la suma de ellas. Y habrá fuerzas que serán no conservativas. Por supuesto, eso o son conservativas o no lo son, no hay otra categoría. Entonces, tendré fuerzas conservativas, mi ecuación de Newton, no quiero hacer toda la cuenta de nuevo, no hace falta. El trabajo total será el trabajo que realizan las conservativas. Vuelvo a decir, porque uno puede preguntar, ¿por qué tenés dos fuerzas? Podría haber, ¿por qué no hay tres? Lo que quiero decir es que puedo tener muchas fuerzas sobre cada partícula. También después vamos a ver qué pasa si tengo mis sistemas son muchas partículas. O sea, todo eso es posible. Tengo varias fuerzas, las que quieran. Lo que digo es que las puedo clasificar. Estas son las conservativas y estas otras son las no conservativas. Y lo que es esto es la resultante de las conservativas, el resultado de haberlas sumado, y esto es lo mismo para las no conservativas. Entonces lo pude reducir a solo esas dos. Y el trabajo total, por supuesto, es recuerden que el trabajo también es aditivo, ¿no? El trabajo de varias fuerzas es la suma de los trabajos, por la forma en que está definido. Entonces tendré el trabajo que resultan las no conservativas, entre el estado inicial y el estado final, más el trabajo que resulta de las conservativas, que lo voy a escribir entonces. Si es conservativa, esta que es conservativa es porque la puedo escribir como menos el gradiente de un potencial, porque eso quiere decir conservativa, es la definición. Entonces lo pongo directamente, menos el gradiente. Y ese trabajo total vimos de la clase pasada, que es la variación de energía cinética. Y vimos recién
que este trabajo, bueno, el menos lo puedo sacar afuera, esta es la integral de la derivada, esto es delta B, o sea, esto vimos recién, es menos porque arrastro ese menos, delta B. No confundan, el operador invertido es gradiente y escrito así es delta mayúscula, es la variación. Son dos cosas distintas. El gradiente va a dar como resultado un vector y esto no, es una resta. Y esto otro, ¿cómo debería llamarlo? Bueno, será el trabajo no conservativo, el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿No? Ya, si tengo fuerzas conservativas y otras que no, en general voy a tener el trabajo, va a ser la suma de estos dos, la suma de los trabajos de esos dos tipos de fuerzas, y bueno, va a dar este resultado por cosas que ya hice antes. Que el trabajo total es la variación de energía cinética, ya lo vimos, esto es bien general. Esto tiene que ver de dónde salió que esta es la variación de energía cinética de la parte de masa por aceleración que tiene la ecuación de Newton. Y esto lo vimos recién, si la fuerza es conservativa, o sea, se puede escribir como un gradiente, entonces esta integral, que es el trabajo total, es simplemente la variación. Fíjense que esto es muy útil porque me ahorra, yo al final no hago ninguna integral, lo único que hago es, si la fuerza es conservativa, su trabajo, no tengo que hacer la integral, basta con hacer la resta entre la energía potencial final menos la inicial. Entonces, en resumen, esto resulta ser que el trabajo no conservativo, ahora esto lo paso sumando, como hice antes, acá, esto que está restando lo paso sumando, entonces me queda delta T más delta B, pero como delta es una operación lineal, delta T más delta B es la delta de T más B. Es decir, que el trabajo no conservativo es delta de T más B, pero T más B es la energía. Entonces, en casos más generales, donde tengo fuerzas conservativas y otras que no, lo que obtengo que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica. Entonces, de acá saco una implicación más o menos inmediata, como hice en el repaso que hicimos hoy. Si el trabajo de las no conservativas es 0, entonces la energía mecánica total se conserva. Es decir, en realidad lo que dice esto es que la energía inicial es igual a la final. Entonces, esta es mi ley de conservación de energía. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguieron? ¿Qué hora es? Sí, perfecto. Hagamos un ejemplo de aplicación de esto. Esto es más general que la forma de conservación de energía que vimos al final de la clase pasada. Porque al final de la clase pasada yo le pedía que el trabajo de todas las fuerzas fuera 0 para que se conserve la energía cinética. Acá este pedido es más modesto, solamente las no conservativas, que podría ni siquiera haber, a lo mejor no hay no conservativas, con lo cual el trabajo va a ser 0, obviamente. Entonces, solamente el trabajo de las no conservativas altera la energía mecánica total. Entonces, la energía E es una forma más general de energía, que ya no es solo la energía cinética asociada al movimiento, sino que incluye también algo un poco más abstracto, que es la energía potencial asociada a cada fuerza conservativa. Veamos un ejemplo. Y para usar un ejemplo, vamos a usar un ejemplo que ya conocemos, péndulo. Veamos qué me puede decir estas consideraciones de energía cuando el ejemplo es un ejemplo bien conocido como el péndulo. Entonces tengo un techo, un hilo, una partícula de masa m, un hilo de longitud L, inextensible, un campo gravitatorio que
Y bueno, un ángulo, voy a llamar θ, el ángulo θ de polares, con un origen que defino, el origen del ángulo es la vertical. Entonces cuando el péndulo está en reposo, θ vale 0, y le voy a asociar este sistema de coordenadas, X, Y. Coordenadas cartesianas definidas. El origen de coordenadas está en el punto de suspensión del hilo, y bueno, y orientado de esa manera. Entonces, ¿cómo planteo un problema de energía como este? Me pregunto cuáles son las fuerzas que actúan. ¿Qué fuerzas actúan en este problema? El peso y la El tensión. peso. Y la tensión. Muy bien. ¿Y si Perfecto. hay fuerza de rozamiento o no? No, por ahora no. Podría haberlo. Si nos queremos complicar un poco, podría, pero no. Por ahora, supongamos que no. Acá decía L. Entonces, la tensión, que es la fuerza que ejerce el hilo inextensible, la tensión va alineada con la soga, y es hacia la soga, o sea, así. Y el peso es, por supuesto, vertical y apunta hacia abajo. Yo tengo dos fuerzas, supongamos que no hay rozamiento, como dije recién. Entonces tengo las fuerzas de tensión, peso. Entonces, si hago un análisis de energía, por supuesto que el problema de Newton ya lo hicieron, o sea, descompongo estas fuerzas en componentes polares, que es lo que conviene en este caso, y lo igualo a la masa por la aceleración tangencial o la aceleración centrípeta, según qué componente sea. Eso ya lo hicimos, no lo vamos a hacer de nuevo. Si uso consideraciones de energía, lo que me pregunto es esas fuerzas, ¿qué características tienen? ¿Son conservativas o no son conservativas? El caso de la tensión, como suele pasar con las fuerzas de vínculo, esas fuerzas suelen ser perpendiculares al desplazamiento. No es una regla, ni un teorema, ni nada, puede fallar. Pero en general las fuerzas de vínculo son perpendiculares al desplazamiento de las partículas. Luego, como en este caso, o sea, ¿cuál va a ser la trayectoria de la partícula? Va a ser esta, ¿no? Se va a mover en un arco de circunferencia con un radio que es el que establece el hilo. Entonces la trayectoria de la partícula va a estar por acá, y la tensión va a ser en todo momento perpendicular al desplazamiento. El desplazamiento va a ser un vectorcito tangente a la circunferencia. Luego, la tensión, lo que tengo que decir es que es perpendicular al desplazamiento, como suele pasar con las fuerzas de vínculo, pero en cada caso hay que chequearlo. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo de la tensión? ¿Cuánto vale? 0. 0. Porque el producto escalar directamente da 0. Entonces, ni siquiera me preocupo si es conservativa o no, porque el trabajo va a dar 0. Entonces la puedo poner acá o acá, pero por la naturaleza de la fuerza realiza trabajo 0. Entonces, chao, me olvidé de la tensión. La tensión es muy importante para el movimiento, pero no para la energía. No cambia para nada la energía. El peso, lo que tengo que decir es que es conservativa. No lo sabemos por ahí, ustedes ya lo saben, pero puedo hacerme el distraído. Si yo no, o si tengo dudas, aparece una fuerza y no sé si es conservativa, lo que tengo que hacer es, aplicando la definición, es buscar una función escalar tal que menos su gradiente me dé la fuerza. Ejemplos donde eso ocurre son la fuerza de gravitación universal, la ley de gravitación universal de Newton, esa fuerza que va como menos algo sobre r cuadrado. Esa fuerza es conservativa porque menos algo sobre r cuadrado se puede escribir como el gradiente de menos algo sobre r. Si yo tomo el gradiente de eso, me da la fuerza.
Entonces la fuerza entre planetas es conservativa. La fuerza peso, que es un pariente, es un subproducto, es la misma fuerza en realidad. Si la fuerza gravitatoria general la aplico, como vimos, muy cerca de la superficie de un planeta, se reduce a la fuerza peso, me da una fuerza constante. Entonces la fuerza mg, si me pregunto si es conservativa o no, lo que tengo que hacer es buscar una función tal que menos su gradiente me dé esto. Y efectivamente existe. Entonces el peso es conservativa. Una pregunta. Sí. Las fuerzas que se determinan que son no conservativas, ¿cómo se determina eso? Porque que vos no encuentres una forma de hacerlo no quiere decir que no exista, ¿no? O sea, yo capaz no tengo, pero puede ser que no tenga la habilidad para encontrarlo y que realmente exista. Perfecto, muy buena pregunta. Exactamente, o sea, las fuerzas conservativas yo las voy pescando de a una, o sea, me avivo o lo leo en un libro o fui a la teórica y sé que la fuerza gravitatoria es conservativa, listo, esa ya es. Todas las otras, de a una, tengo que ir chequeando si son o no son conservativas. Y si me aparece una fuerza nueva, tengo que hacer esa búsqueda de esa función tal que menos su gradiente. Y si no la encuentro, como vos bien decís, que yo no la encontré puede ser por una incapacidad mía. Por ahí era conservativa y no me di cuenta. ¿Qué pasa en ese caso? Una fuerza que es conservativa, pero no nos avivamos. La voy a poner acá. Lo importante, sea conservativo o no, lo importante es no olvidarme de la fuerza. Si me dan una fuerza y digo, esta no sé lo que es. No sé si es conservativa o no, entonces la pongo abajo de la alfombra, no la uso. Eso sería un error, porque si la fuerza no la uso, el trabajo que hace esa fuerza no lo estoy considerando en ningún lado. Si una fuerza que era conservativa, pero yo no me di cuenta, la pongo acá y calculo el trabajo a pulso. O sea, fíjense que la diferencia es que si la fuerza no es conservativa, el trabajo hay que hacer este integral. Es más costoso, hay que hacer un integral, mientras que acá no. Y bueno, tengo el trabajo de esa fuerza, y eso me dará, el trabajo de esa fuerza me dará variación de esta forma de energía, y yo no me habré avivado, pero esto va a estar bien, o sea, mi análisis va a estar bien. No Claro, cometeré perfecto, sí. No cometo un error. Si, por ejemplo, la fuerza elástica, la fuerza de un resorte es conservativa, afirmo, es conservativa. Pero por ahí ustedes no vinieron hoy y no lo sabían. Entonces, como no lo sabían, van a calcular el trabajo de la fuerza elástica. Y la energía mecánica que ustedes van a calcular no incluye la energía potencial elástica, justamente porque no sabían que era conservativa. Entonces, su forma de energía va a ser distinta que la de los demás y no se va a conservar. Pero esto lo van a hacer bien. O sea, la energía potencial que debería estar acá, porque era conservativa, no va a estar acá para ustedes, pero va a estar acá. Con lo cual la ecuación esta va a estar bien. Entonces, digamos, no pasa nada grave. Si una fuerza era conservativa y ustedes no la detectaron, en tanto calculen el trabajo de esa fuerza, van a trabajar de más, digamos, pero no van a cometer ningún error. El resultado final va a ser correcto. Bueno, pero el peso es conservativo. Sí, te escucho. Una pregunta. Yo me acuerdo del CBC que lo que se hacía era como que había trabajo otros, que sería como trabajo no conservativo, que lo que hacía ese trabajo extra hacía que no se conserve la energía mecánica. Entonces hay una variación. Pero era como un trabajo externo, un trabajo que vos, por ejemplo, te decían, hay una fuerza externa, vos le podés calcular el trabajo y de esa forma se calculaba la diferencia de energía mecánica. ¿Puede ser que sea así? Es esto. Acá no importa si es externo. Yo no dije externo o interno, acá no hicimos esa diferencia. Acá, por supuesto, hay fuerzas internas y externas al sistema. Acá lo que nos preguntamos si es conservativa o no lo es. Y entiendo que lo que vos me estás diciendo es eso, pero no importa si es externa, el asunto es si es no conservativa. Ese trabajo que vos puede ser típicamente el rozamiento, en un plano inclinado hay rozamiento,
esa fuerza no es conservativa y calculás el trabajo de la fuerza de rozamiento a mano, o sea haciendo la integral, literalmente la integral. Y eso es ¿Y hay el alguna causante. convención? Sí, perdón. No, y es el causante que la energía mecánica no se conserve. En este caso está bien porque la fuerza de rozamiento no es conservativa. ¿Alguna convención sobre? O sea, ¿hay algún listado, entre comillas, que diga cuáles fuerzas son conservativas y cuáles no? ¿O eso depende de qué depende? De que vengas acá y nada, y escuche las teóricas, lea los libros de física y te armes ese... A esta altura vos ya tenés un repertorio de fuerzas y que no son tantas, son 6 o 7, qué sé yo, normal, tensión, muchas de esas son de vínculo y en general no van a hacer trabajo, y si no hacen trabajo ya no te importa. O sea, si no hacen trabajo no importa si la tenés que poner acá o acá porque no hace trabajo, va a dar cero. Entonces están las de vínculo, y después si son conservativas es porque yo ya sé cuál es el potencial, y si no son conservativas, o lo son, pero yo lo desconozco, tendré que hacer esta integral. Y las 6 o 7 interacciones que fuimos viendo, no es tan difícil decir que el peso es conservativa, la fuerza elástica es conservativa, y en este momento no se me ocurre otra, pero hay otras. Sí. El rozamiento no es conservativo, y después habrá algunas que para un dado problema, va a haber problemas donde tengo una soga que tiene una partícula en el extremo y otra partícula en otro extremo. Es la tensión de la soga, ahí va a ser trabajo. Hay problemas sutiles, donde hay, bueno, problema a problema, iré viendo qué es lo que tengo que hacer. No hay recetas mágicas, no es bueno tener lo que, yo entiendo lo que vos querés. Un machete infalible que me diga esto se hace así, no hay, y está bien que no haya, para eso estamos, por eso los físicos tenemos trabajo. Si fuera todo tan, si existiera esa lista, uno podría armar un algoritmo y nada, uno escanea el enunciado de un parcial y el algoritmo te lo resuelve. Entonces no hacen falta estudiantes de física ni profesores de física. Nada, para eso está todas las sutilezas que tiene esta carrera, como la tienen otras. Bueno, terminemos con este ejemplo. El peso conservativo es una interacción conservativa. ¿Por qué? Porque el potencial depende de, yo lo que tengo que hacer es encontrar un potencial tal que su derivada o su gradiente, cuando yo la derive respecto de X, de Y, de Z, me termine dando, ¿qué cosa? El resultado lo conozco, la fuerza es esta. Me termine dando una fuerza que apunte en Y. Quiere decir que la clave está en la coordenada Y. Y lo que yo tengo que hacer es elegir mg por Y. O sea, y además, lo segundo es que además de que apunte en Y, es constante. Esto es constante, es un vector constante. Entonces, el potencial tiene que ser una función lineal, ¿no? Para que su derivada me dé constante. Entonces, en definitiva, si uno lo piensa un ratito, la función en cuestión tiene que ser mgy. El y, acá hay que prestar atención, el y es la variable cartesiana y. ¿Es negativa acá? Bueno, eso es lo que digo, hay que prestar atención a esto. Esto definido así es consistente, ahora lo chequeamos, con esta elección de coordenadas. O sea, yo elegí la coordenada Y positivo para arriba. Y entonces, igual ahora, supongamos que esto sea una adivinanza, digo, creo que es esto, ahora hay que chequearlo. Y en realidad a esto le puedo sumar una constante. Porque total lo que importa es, lo mismo pasa con cualquier potencial. Los potenciales que yo voy a encontrar de acá en adelante, siempre les puedo sumar una constante, porque lo que importa del potencial es su derivada. Entonces esa constante que le sume al derivar desaparece. Entonces todos los potenciales están definidos a menos de una constante. Una constante justamente es una constante de integración. Y esa constante lo que me permite es elegir una constante
que decida en qué momento el potencial vale 0. Entonces, acá está claro, ¿no? Si le sumo cualquier constante, lo que tengo que chequear es esto. Calculemos que la fuerza sea menos el gradiente. O sea, menos derivada de b respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z. Perdón. ¿Esto sí? Por supuesto, si no depende de x y z, lo cual estuvo bien, porque el resultado me tiene que dar en la dirección y. Y depende de y de esta manera, o sea, cuando yo derive, si b es esto y lo someto a esta operación, esto da 0, esto da 0, esto da mg, y con el menos que tengo ahí adelante me da menos mg en la dirección del versor y. De manera que la fuerza con signo y orientación y todo es exactamente la que quiero. Si le hubiera puesto un menos acá, me hubiera dado mal el signo, ¿no? O sea, es menos mg en módulo en la dirección y. ¿Por qué pongo el versor? Porque de estas tres componentes, la única que no es nula es la del medio. Las otras dos derivadas dieron 0 como quería, ¿no? Profe, en ese caso, ¿no le agregás el coseno de tita? ¿A dónde? No, pará. En potencial. Pará un poquito, esto todavía no, esto es y. En el caso de solo estuviera en ese eje, ¿no? Sí, no sé para el por eje qué. Y nada más. Esto sí, no es L. Profe, hagamos una cosa. pero MG no es constante. Sí, MG es constante. Pero ¿y qué? Y cuando lo derivás respecto de la posición, ¿no debería darte 0 entonces? No, acá porque dice tenés ahí. MGY. Y cuando lo derivo respecto de Y, da MG. O sea, esto es fácil, o sea, tengo una fuerza que es constante. Me pregunto, ¿cuál es el potencial? El potencial tiene que ser lineal con las coordenadas, para que cuando lo derive, así dicho en términos genéricos, si la fuerza como vector es constante, el potencial tiene que ser lineal con las coordenadas, algunas coordenadas, qué sé yo. ¿Para qué? Para que cuando tome el gradiente, que es derivar respecto de coordenadas, me dé constante. Eso es como primera aproximación. La siguiente aproximación es decir, bueno, pero ¿cuál coordenada? La coordenada, el vector apunta en Y, así que la coordenada clave acá es Y. Tiene que ser MGY o menos MGY. Puedo dudar en algunas cosas, pero en definitiva, si es MGY más cualquier constante, que no importa, porque después voy a derivar, el resultado me da M. El resultado de esta derivada del medio me da MG, que con el menos me arma el vector que quería. O sea que esto está bien. Está bien esto para estas coordenadas. Si alguno de ustedes pone el eje Y positivo hacia abajo, ahí la cosa cambia. Si el eje Y es positivo hacia abajo, el potencial para ese caso es menos MGY, chequenlo, para que el resultado vuelva a ser que la fuerza es vertical y hacia abajo, como ya sabemos. Pero hagamos un intervalito porque yo quería explicar esto en un ejemplo de aplicación en 3 minutos y no resultó, pero está todo bien. Hagamos un intervalo de 5 minutos, son y 20, y 25, 26, seguimos. Profe, una pregunta. Sí. Cuando el peso sea perpendicular al versor θ, ahí va a ser trabajo cero, ¿no? De ambos, de la tensión y del peso. Sí, pero no hice eso. Si el peso yo lo descompongo en la componente radial y en la componente tangencial, efectivamente la componente radial no va a hacer trabajo y solo la componente tangencial importa
Pero entonces tendría que encontrarle un potencial a esa componente tangencial, es más complicado. Esto es todo el peso. Esto es todo el peso. No sé si presumo que no se entendió. La idea era hacer un ejemplo así de taquito y no salió. Hay muchas dudas, pero bueno, está bien. Profe, yo tengo una pregunta matemática. Dale. Cuando vos desarrollás la derivada de este vector, ¿no? Sí. Vos hacés la derivada parcial de b, que bueno, ves esta fórmula con respecto a x, por ejemplo, la primera coordenada. Pero Sí. como todo es constante, desaparece. ¿Eso es lo que pasa? No. El gradiente es esto, por definición. Porque vos lo que tenés que conectar es un potencial, que es un escalar, con la fuerza, que es un vector. Entonces, para eso está el gradiente. El gradiente es una operación de derivación que vos se lo aplicás a un escalar y te da como resultado un vector. Es este vector. Esa operación de derivación vectorial en realidad son tres derivadas. La componente x es la derivada respecto de x y así sigue. Ahora, vos sabés que la fuerza, que es el resultado, apunta en y. Luego, el resultado de derivar en x y en z tiene que dar 0, porque el peso no tiene componente x ni z. Claro, porque es la derivada de constantes. Claro, entonces vos simplemente decís, bueno, se ve que el potencial bastaría con que el potencial no dependa de x ni de z. El potencial depende solo de y, de la altura. ¿Y cómo depende? Y bueno, yo adivino, mg, y, o alguien puede decir, bueno, a lo mejor va con un menos, me preguntaron, si tiene sentido, pero va con menos mgy, o más mgy, o constante por mgy, o cualquier otra función que tiene que ser lineal en y, porque su derivada te tiene que dar constante. Entonces probás constante por y, si querés, y después ves cuánto vale la constante. Si haces eso, te va a dar que la constante es mg. Y que el signo este está bien y es consistente con esta elección de coordenadas. Entonces no hay que machetearse, digamos, esto. No es tan fácil como machetearse. El potencial gravitatorio es mgy, porque eso está bien en este dibujo, pero estaría mal en algún otro. En términos genéricos, el potencial gravitatorio es mg por la altura. Uno puede concluir, después de hacer 2 o 3 experimentos como este. Es mg por la altura, y cuando tomás el gradiente, la altura es una coordenada que crece hacia arriba. Eso entendemos por la altura. En este caso, altura es y, porque crece hacia arriba. En cambio, si vos definieras y positivo hacia abajo, está bien también, pero no es la altura, en todo caso eso sería la profundidad. Entonces, el potencial gravitatorio es mg por la altura o menos mg por la profundidad, si querés pensarlo para que te quede grabado en la cabeza. Y lo mejor es derivarlo cada vez, frente a cada elección de coordenadas, elegir el potencial que corresponde. Una pregunta, profe. Acá lo útil de usar energía en vez de fuerzas es que no necesitamos directamente tipo usar coordenadas polares. Digo, podemos usar esto y después pasar a coordenadas polares. No, ahora las voy a usar. No es eso. Es que la tensión me la saqué de encima. La tensión y cualquier fuerza que no haga trabajo, me la saqué de encima. Y si no tengo fuerzas no conservativas, por eso no tengo rozamiento con el aire. Si tuviera rozamiento con el aire, sería un ejemplo a poner acá, en fuerzas no conservativas. Pero si no lo tengo, se conserva la energía. Y si se conserva la energía, yo ya escribo un resultado sin haber siquiera escrito la ecuación de Newton. Ahora lo voy a hacer. Bueno, medio que estamos ya. Son y 26. Puedo seguir, ¿no? Ubíquense y seguimos otro rato. Entonces, hasta acá con el ejemplo, el potencial resulta ser este. Tengo que borrar entonces arriba para terminar el ejemplo. Entonces, tengo dos fuerzas. Una no hace trabajo y la otra es conservativa. Luego no hay fuerzas no conservativas, no tengo.
esta es la continuación del ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, tenía dos fuerzas, una no hace trabajo, la otra es conservativa, luego el trabajo de las no conservativas es cero. No hay ninguna que pueda decir que es no conservativa. Y entonces, si el trabajo de las no conservativas es cero, la energía se conserva. ¿Y la energía qué es? Es energía cinética más potencial. Es T más B, ¿no? La energía cinética de esta partícula es m b cuadrado sobre 2. Y la potencial la acabo de escribir acá. Acá, ¿qué hago con esta constante? Esta constante la puedo usar, siempre puedo suponer que la constante vale 0, si quiero. A lo mejor, a veces no es lo más conveniente. Pero puedo elegir que sea 0. Fíjense que acá lo que tendría que hacer es sumarle una constante a algo que voy a decir que es constante. Así que es como sumarle esa constante, es como decidir cuánto vale la constante energía, es lo mismo. Entonces hay una libertad ahí que uno tiene. Si no hay ninguna razón que lo justifique, lo más fácil es decir que esa constante vale 0 y para no escribirla más. Entonces eso voy a hacer yo ahora. Esto es constante. Pero esta constante que voy a escribir viene de este resultado, ¿no? El trabajo de las no conservativas es la variación de la energía. Y como esto es 0, la variación de esto es 0, o sea, esto es constante. Entonces, esta constante que hubiera escrito acá, siempre la puedo pasar restando y armar una nueva constante. Entonces, eso. Ahora, ¿cuánto vale la energía? La energía constante, pero ¿cuánto vale? Para eso necesito el estado del sistema en algún momento, o lo que solemos llamar condición inicial. Para fijar cuánto vale la constante, necesito recurrir a una condición inicial. Para obtener la constante, necesito la condición inicial, o alguna. Quiero decir, uno le llama condición inicial, que es la que uno tiene al principio, pero ¿cuál es ese principio? Es arbitrario. Entonces, necesito el estado del sistema en algún momento. Usualmente es t igual a 0, pero puede ser otro. Entonces, digamos que la condición inicial, pongo una condición inicial, que a t igual a 0, θ vale θ sub 0, o sea, la condición inicial consiste en que en el instante inicial aparto el péndulo en un ángulo θ sub 0 por decir una constante conocida, y lo suelto, o sea, con velocidad inicial igual a 0. Entonces acá estoy dando el estado. Fíjense que yo había dicho que el estado de un sistema, o en este caso de una partícula, lo doy cuando doy la posición y la velocidad en un mismo tiempo. Y acá estoy dando en el tiempo, que es 0, la posición. Este problema tiene un solo grado de libertad, o sea, la posición la fijo unívocamente con el valor del ángulo, que digo que es θ sub 0, 10 grados o lo que les parezca. Y la velocidad en ese mismo momento es 0 porque lo corro hasta ese valor y lo suelto. Entonces, por poner un ejemplo. Entonces, en ese caso, con estos datos, puedo obtener el valor de la energía. Y veámoslo. O sea, la velocidad me dice que es 0, Y. ¿Cuánto vale Y? No lo sé, pero es un problema geométrico. Porque me dicen que en el instante inicial el péndulo estará por acá. Este ángulo es θ sub 0. Esto es L. Y la coordenada... Coseno de θ sub 0 por L, ¿no? Claro, exactamente. Ahí aparece el coseno que alguien me pedía. Esto es Y. X está ahí, pero no importa. Y, ¿cuánto vale Y? En ese momento, bueno, fíjense, la partícula está acá. ¿Qué coordenada Y tiene? Es negativa, y el valor es el que dice el compañero. L coseno me da la altura negativa a la que está esta partícula en ese momento inicial,
Entonces de ahí obtengo que Y inicial es menos L coseno tita 0. Entonces pongo esa altura inicial, que no la conocía, en términos de datos, la longitud del hilo y la posición inicial, el ángulo inicial de la partícula. Entonces con esto, bueno, ahora voy y calculo la energía, V vale 0, así que este término es 0, es menos mgl coseno tita 0. Entonces ahora sé, sabía que la energía era constante, ahora sé cuánto vale la constante y ahora junto las dos cosas. Entonces, para Perdón, poder una saber... pregunta. Sí, sí. Dale. Acá pusiste el menos porque el IVA no es negativo, ¿no? Claro, Y es negativo, ¿no? Yo definí Y para arriba y la altura, la posición Y de la partícula está acá abajo. ¿No? Sí, perfecto, gracias. Entonces lo entiendo así. Una pregunta, que medio que me perdí. O sea, entendí todo de por qué es menos mg por L por coseno de tita sub 0, pero igualaste eso a E. Yo pensé que era la B, la E, ¿no? No, ¿cuánto Me vale estoy E? equivocando. Siempre es esto. Y además sé que es constante. ¿Cómo va a ser? Uno dice, ¿cómo va a ser constante? Si B varía y la altura varía. Pero bueno, varían de manera que la suma esa da constante. ¿Cuánto vale la constante? Sí. Bueno, para eso yo tengo que tener una foto del péndulo en algún momento que me digan en ese mismo momento cuánto vale I y cuánto vale B. Y bueno, acá Claro, está. pero yo decía porque ahí en la última ecuación que escribió, dice E igual menos mgl por coseno de tita sub 0. ¿Eso está Por bien? eso. ¿No sería B? Nada más. Sí, pero la Pero energía la cinética velocidad vale 0. inicial es 0. Ah, genial, 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 claro. Perfecto, perfecto. Pensé que no lo La había energía... reemplazado todavía. Gracias. Profesor, sí, perdón. vale. Esta expresión es, o sea, como la energía mecánica total es constante, o sea, sé que el valor de esta expresión va a ser constante, pero la expresión esta en sí refiere solo a la inicial, ¿o no? O sea, analizando el momento de la inicial, porque después en otro instante, o sea, seguramente la energía cinética no va a ser 0, entonces como que habría otras expresiones, ¿no? No, las dos cosas son ciertas. La energía vale esto, donde creo que lo que vos decís es que B es variable, Y es variable. Claro. Pero es tal que esta combinación da constante. ¿Cuánto vale la constante? Claro. Esto. Ahora tengo que juntar las dos cosas. O sea, y esto es lo que resulta útil en definitiva. Que la energía, que por un lado es mv cuadrado sobre 2 más mg. Acá hay otra cosa que podemos hacer, que es decir la relación entre Y y el ángulo. No es solo, inicialmente vale esto, pero Y en cualquier momento de la oscilación, puedo agregar Y en cualquier momento también es menos L coseno de tita. O sea, tita va a ser función del tiempo y el dibujo va a ser el mismo. O sea, supongamos que este ángulo no es el inicial, esto se está moviendo, el tita es cualquiera, pero no importa. L coseno va a ser esto y le tengo que poner el menos porque estoy con Y negativo. O sea, esto es cierto en general. Cuando el péndulo se está moviendo, tita varía con el tiempo, L no, y esa variación de tita con el tiempo me va a dar la variación de la altura con el tiempo. Y en el caso inicial vale esto. Entonces quiero usar esto también. Mg, estaba escribiendo esta expresión donde Y es esto, menos L coseno, y es igual a constante, esa constante a partir de las condiciones iniciales vale esto. Acá va tita 0, o sea, un valor fijo. Entonces, fíjense que yo de acá puedo sacar la velocidad como función del ángulo. Lo puedo despejar. Por lo pronto la masa se va. Está en todos lados. Puedo dividir por la masa. Entonces me queda, si despejo la velocidad, o B cuadrado, la velocidad
el módulo de la velocidad de la partícula al cuadrado va a dar, esto tiene un signo menos, lo paso sumando, y saco factor común G por L, y hay un 2 que va multiplicando de acá, 2G por L, y bueno, esto va con signo positivo, coseno de tita, y menos coseno de tita C. Entonces, eso es lo que quiero recuadrar en este caso. Por ahí, por ser la primera vez, pareció más complicado, pero en realidad no escribí ninguna ecuación de Newton, no hice ninguna integral, simplemente usé consideraciones de energía. El hecho que la tensión de la soga no hace trabajo y el peso sí, pero como es conservativa, el trabajo del peso lo tengo en cuenta a través de la variación de potencial. El potencial es mg por la altura, y bueno, y como la energía es constante y me dieron una condición inicial, terminé obteniendo la velocidad que tiene la partícula en cualquier momento de su movimiento, no como función del tiempo, pero sí como función del ángulo. Por ejemplo, en el caso inicial, tita vale tita 0, si tita vale tita 0, esto se va y la velocidad me da 0, como sabemos. Pero si yo quiero saber cuánto vale la velocidad cuando pasa por abajo, por el punto de equilibrio, la velocidad va a ser máxima. O sea, ¿cuánto vale la velocidad en tita igual a 0? La velocidad en tita igual a 0, tita igual a 0, el coseno vale 1, y bueno, acá pongo un 1, y bueno, son todos datos en este caso, y calcularé cuánto vale la velocidad. Este mismo tipo de resultados uno lo obtuvo con más esfuerzo resolviendo las ecuaciones de Newton, y acá solo con consideraciones de energía obtuve este resultado. Que cuando ustedes estén cancheros, créanme que esto lo sacan muy rápido. Tal vez no se note eso ahora porque, bueno, porque es la primera vez que lo hacemos, pero bueno, entonces la idea es cuando uno usa consideraciones de energía, es tener identificada, por supuesto, cuáles son las fuerzas que actúan, siempre lo tengo que tener claro, no me tengo que olvidar de ninguna. Entonces sé cuáles son las fuerzas que actúan y distingo, estas son conservativas porque ya lo sé o porque lo calculé ahora, y las otras, las que no puedo asegurar que sean conservativas, por las dudas las supongo no conservativas. Ya sea porque, bueno, porque si son rozamientos y qué sé yo, seguramente son no conservativas, pero puede haber alguna que era conservativa, pero yo no lo sé, como dije hace un rato, y bueno, está colada ahí como no conservativa, calcularé el trabajo a mano, con mayor esfuerzo, y el resultado final estará bien. Pero bueno, hagamos, a ver, iba a hacer otra cosa, pero como esto me resultó medio viscoso, vamos a hacer un ejemplo y con esto terminamos. Un segundo ejemplo. ¿Puedo borrar? Sí. Entendí, sí. Profe, pero vos con esa velocidad no llegás a la ecuación de oscilaciones que veíamos con Newton. Puedo llegar, digamos, esto era un ejemplo, sí, llegás porque lo que hay que decir también es que la velocidad es la velocidad tangencial, es L o R, omega por R, ¿no? O sea, L por d tita de t. Estas leyes de conservación, impulso lineal, angular y energía, lo mencioné muy al principio, también se llaman primeras integrales. Tengan en cuenta que las ecuaciones de Newton tienen derivadas segundas. O sea, la aceleración es la derivada segunda de la posición. Quiere decir que típicamente resolver un problema de física implica, de dinámica quiero decir, implica dos integrales. Las leyes de conservación me ahorran una de ellas. O sea, es como si hubiera hecho una primera integral, que en realidad no la hice, pero equivale a tener una primera integral. Fíjense que V tiene que ver con la primera derivada, y o sea, lo que habría que, para completar la solución del problema, habría que agregar esto.
No lo voy a hacer ahora porque no es que me interesaba hacer este problema, está en la guía, sino ejemplificar cómo con consideraciones de energía ataco problemas como que ya conocemos de antes. Este resultado es como si hubieras hecho una primera integral, en realidad nunca hiciste. La segunda integral aparece acá, o sea, B es la derivada primera, esto es cinemática, es la derivada primera de tu incógnita, y entonces acá vas a, si pones esto acá, para dar una idea nomás, L de tita Ahí de tenés t, el módulo de la velocidad y el sentido de dónde lo sacás. claro. El sentido, lo que pasa es que esto es periódico, ¿no? Lo que te quiere decir esto es que en cada ángulo, para cada posición angular, tenés dos velocidades, la positiva y la negativa, que lo único que te está diciendo es que si me paro en una posición angular arbitral, esta por ejemplo, me paro acá, hay dos velocidades, porque este péndulo va a pasar así y va a pasar así. Quiere decir eso. O sea, está bien que para cada ángulo tenga dos velocidades porque un péndulo es periódico, pasa en un sentido y pasa en el contrario. El ángulo es el mismo, el signo de la velocidad cambia. Eso está contenido en este doble signo. Esto no lo voy a hacer ahora porque, como digo, no es lo que me interesa, pero acá uno por cuadratura resuelve esta segunda, la segunda integral, que no la hicimos, ni voy a hacer ahora. Esto es función de tita, lo paso dividiendo, el de t lo paso para allá, entonces me queda una integral en tita de un lado, que busco en una tabla, y la integral en el tiempo del otro, que es fácil. Y ahí tendré tita de t, que es la solución final del problema. Eso es la segunda integral. La consideración de energía no me da eso, pero sí me resolvió hay una primera integral que no hice, y ya llegué a esto. Eso quería decir. Bueno, hagamos un segundo ejemplo. Plano inclinado, una partícula de masa M1, M2, la Pero, longitud profe, una L. pregunta. Uno sobre Sí. sobre la raíz cuadrada del coseno de algo, menos una constante. Esa integral no la podemos hacer. Sí, cómo no. ¿Cómo? ¿Cómo no? Y agarrar ¿Uno una sobre tabla la raíz integral. cuadrada del coseno de algo menos una constante? Agarrar una tabla integral y hacerla, ¿no? Te ordeno que la hagas, sí, ¿cómo no? Sí, se tiene que poder. Tenés que buscar una tabla de integrales, en todo caso cambiar de variable o usar tu repertorio para resolución de integrales, ¿sí? Si nos vamos a acobardar con esto, sí, se hace, estoy seguro que se hace porque esa es la solución de la ecuación del péndulo. Si me Además, queda como una vos... integral elíptica incompleta de la primera especie. Correcto, sí, tenés razón. ¿Por qué? Porque esta integral elíptica, está bien lo que dice, porque estamos resolviendo un péndulo para un ángulo arbitrario. La forma en que resolvimos, me había olvidado, claro, el problema del péndulo, acuérdense, lo resolvimos para ángulos pequeños, o sea, para tita pequeño. Entonces, en ese límite, pero bueno, en todo caso, ahí tenés la solución de la ecuación del péndulo. Para ángulos arbitrarios es esta que vos decís. Si lo quiero hacer para ángulos pequeños, entonces desarrollo en Taylor el coseno de tita en potencias de tita. Acá va a quedar 1 menos tita cuadrado sobre 2, y esa integral sí va a coincidir con la solución del péndulo que obtuvimos, en el límite de ángulos pequeños. Sí, tenés razón. Acá me faltó ponerle un poco de rozamiento, y bueno, por supuesto de gravedad. Entonces, pregunto, lo primero que hay que hacer acá ya tengo algunos ingredientes más, por lo menos tengo dos partículas, tengo rozamiento, tengo medio un poco de todo. Tengo fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas, fuerzas que no deberían hacer trabajo, pero acá vamos a ver que sí hacen trabajo. Así que bueno, lo primero iba a decir,
es definir el sistema de partículas, el objeto de estudio. Porque acá tengo gravedad, o sea, quiere decir si tengo gravedad porque hay un planeta debajo, tengo un plano inclinado, tengo una soga, acá ni la dibujé, pero hay una polea, ¿no? Que hace lo necesario para que este dibujo tenga sentido. O sea, hay varios ingredientes. No todos esos ingredientes son objeto de mi interés. El plano inclinado es como parte del decorado, lo mismo la soga, lo mismo la polea. Entonces, no me interesa eso. Mi sistema van a ser las partículas M1 y M2. Cualquiera de ustedes puede decidir otra cosa, o sea, puede decir, no, yo quiero que el plano inclinado sea mi tercer objeto. Puede ser. Entonces las leyes de conservación van a ser distintas, porque va a pasar que para un sistema se conservan ciertas cosas y para otro por ahí no. Entonces mi sistema, lo único que me interesa ver cómo se mueve es M1 y M2. Entonces pregunto, ¿qué fuerzas tengo? El peso de cada una de las masas, la normal de la primera masa y la tensión en cada una de las masas. Y el rozamiento de Más el M1. rozamiento. Peso, bueno, normal es una sola, porque hay una sola apoyada, dos tensiones, porque hay una soga, pero en los dos extremos de esa misma soga están las partículas que son objeto de mi interés, rozamiento. ¿Me olvidé de algo? Pesos. Normal, tengo dos pesos, una normal, dos tensiones y un rozamiento. Bueno, eso es más o menos todo. Entonces, los pesos son conservativos, así que por ahora uso eso. Quiere decir que vamos a usar un potencial, que ahora vemos cómo defino ese potencial, pero bueno, hay un potencial. La normal, hay una sola de las partículas que está apoyada, entonces hay una sola normal, que es esta, y bueno, acá no lo dije, voy a sobreentender que esto tiene un grado de libertad, y esto se mueve así. La partícula 1 apoyada siempre en el plano, y la 2 sube o baja, y los dos movimientos están ligados por la soga. Tengo un solo grado de libertad. Quiere decir, una vez que sé dónde está una, también sé dónde está la otra, ¿no? Porque, si una sube, la otra baja. Todo eso por la soga. Y la normal, entonces, ¿hace trabajo o no hace trabajo la normal? No. Técnicamente no, porque es perpendicular al desplazamiento. Claro, la normal es perpendicular al desplazamiento. Acá tengo dos partículas, entonces lo voy a llamar dr1, el desplazamiento de la partícula 1. Ahora lo dibujo. Pero bueno, el tema es que es perpendicular, entonces el trabajo de la normal es 0. Chao, me olvidé. Las tensiones. Las tensiones uno las tiene catalogadas como fuerzas de vínculo. Son las fuerzas, bueno, a través de esa, como tengo la soga ejerce fuerzas de vínculos, que son tensiones, tanto acá como acá. Es esa interacción que asegura que si esta sube 1 centímetro, esta baja 1 centímetro, ¿no? Ese acoplamiento entre los dos movimientos lo garantiza esa soga a través de las tensiones. Entonces, esa fuerza que uno entiende como de vínculo, fíjense, sin embargo, que en este caso, por ejemplo, la tensión acá es así. Supongamos, para poder dibujar algo, supongo que la partícula 2 se está bajando. Entonces le dibujo un pequeño desplazamiento delta de R2. Y en la otra partícula la tensión es igual en módulo, eso ya lo vimos, porque la soga no tiene masa, entonces la tensión que ejerce la soga en sus dos extremos tiene el mismo módulo. Entonces esta tensión también la llamo T. Y bueno, si esta está bajando delta de R2, esta está subiendo, en general diré delta de R1. En realidad, como vectores, delta de R1 y delta de R2, bueno, a esta la voy a llamar T,
para no ser confuso. Esta la voy a llamar T2, esta la voy a llamar T1. Porque si bien los módulos son iguales, como vectores son distintas porque apuntan en direcciones distintas. Entonces, en cuanto a las tensiones, el trabajo de las tensiones, ¿cómo tengo que escribirlo? Y bueno, el trabajo que hace la tensión acá es T1 por diferencial de R1. Y acá más T2, pongo más, los signos habrá que verlos cuando haga este producto escalar, estos dos productos escalares, ¿no? ¿Está bien? Por definición, el trabajo diferencial que hace la tensión T1 es este y la tensión T2 es este. Ahora, ¿cómo se hacen estos productos escalares? Bueno, es el producto de los módulos por el coseno del ángulo, ¿verdad? Profesor, ¿Sí? perdón. Pues una consulta sobre esto. Siendo que son sobre cuerpos distintos, aunque sea del mismo sistema, ¿usted lo suma como en qué Sí, lo consideración? sumo. ¿Como fuerzas internas o qué? No importa acá. No, hoy yo no hablé de externas o internas. Hay fuerzas conservativas y no conservativas. Lo que me importa no es si son internas o externas, sino si hacen trabajo o no hacen trabajo. Entonces, Pero la tensión, claro, pero usted la suma porque se considera tensión 1 y tensión 2 igual en magnitud, o sea, son iguales en magnitud, pero no en porque sentido. cada una hace trabajo sobre alguien del sistema. Vos tenés, como tengo varias partículas, tengo varias ecuaciones de Newton, pero en algún momento esas ecuaciones de Newton las sumamos para ver cómo era la dinámica del sistema. Lo hicimos para el impulso lineal, el angular y la energía. Las sumo porque son parte del sistema, porque son fuerzas que actúan sobre el sistema. En este caso nunca dije si eran internas o externas, no me importó. ¿Sí? No te convencí, Bueno. pero bueno, pero es así. Yo tuve el mismo Lo pienso un problema poquito, listo. que tuvo, lo que pasa es que no entendía que, claro, nosotros partimos de la base de la ecuación de que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la diferencia de energía mecánica. Acá lo que está haciendo es clasificar las fuerzas no conservativas y por la Claro. definición que hicimos nosotros, el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser la suma del trabajo individual de cada fuerza no conservativa, por eso las está. Tal Claro, cual. sí, está sumando trabajo así, perdón. Perdón, acabo de ver eso. Sí, tenés que seguir la clase de hoy y vas a ver por qué se suma, porque lo venimos haciendo Dale, desde la genial, clase pasada. gracias. Sí. Y entonces ahora los productos escalares son, bueno, el producto de los módulos por el coseno del ángulo, pero en realidad los vectores estos son paralelos o son antiparalelos. Entonces fijémonos, T1 y DR1 son paralelos, así que acá simplemente hay que poner el producto de los módulos. El módulo de T1 es el mismo módulo de T2, eso lo puedo aclarar en algún lado. El módulo de T1 es el módulo de T2, y eso lo llamo T, a secas. T es el módulo de cualquiera de los dos. Y otra cosa que sé, es porque la soga es inextensible, es que el módulo de delta R2 es igual al módulo de delta R1, porque si yo bajo 1 centímetro acá, la otra tiene que subir 1 centímetro, porque la soga no se estira ni se rompe. Entonces también sé esto. Y lo llamo diferencial R, entonces a cualquiera de los dos los llamo diferencial R. Entonces en términos de estas dos cantidades, ¿cuánto vale este producto escalar? Este producto escalar entre estos dos, que es el producto de los módulos T por DR, por el coseno de 0, que es 1. Y en este otro caso, T y T2 y DR2 son antiparalelos, forman 180 grados, entonces el coseno de 180 es menos 1. Este producto escalar es negativo, entonces tengo que poner menos, y el módulo de T2 es T, y el módulo de DR2 es DR. Fíjense que cada tensión hace trabajo, pero la suma va a valer 0. Entonces este es un caso medio raro, donde tengo las tensiones que son fuerzas de vínculo, cada una hace trabajo, pero la suma da 0.
O sea, algo hay de que las fuerzas de vínculo no hacen trabajo. Y en realidad lo que hace la función de esta tensión y de la soga a través de la tensión, es que el trabajo negativo que hace al desplazarse esta partícula hacia abajo es igual a menos el trabajo que hace la otra para ir para arriba. En un caso hace trabajo positivo y en el otro negativo. De manera que la suma vale 0. Entonces fíjense que el rol de las tensiones, que es medio complicado en este problema, cuando lo hago por energía, es un poco más sutil, nos llevó un poco más de tiempo avivarnos de esto, pero también hace el trabajo 0 igual que la normal. Igual, profe, esto es en el caso de que, digamos, las tensiones, la soga tenga la condición, digamos, de que sea ideal, ¿no? Si no fuera ideal, no pasaría lo mismo. Por supuesto. Si no fuera, por eso suponemos partículas puntuales, sogas inextensibles, situaciones ideales en las que uno hace hipótesis que simplifican la resolución de los problemas. Para complicarlos tienen el resto de la carrera. Uno dice, bueno, ¿y qué pasa si la soga es extensible? Y bueno, se pueden probar, hacer un modelo donde en algún lado de la soga pongo un resorte. Una soga con un resorte en el medio, es un modelito de soga extensible, y ver qué pasa. ¿Qué pasa? Va a ser más complicado, evidentemente. Profe, no entendí el razonamiento de la tensión 2 cuando decís que el ángulo que forma es 180. Acá se ve. TR2 es para abajo y T2 es para arriba. El trabajo acá es negativo. La partícula está bajando y tiene la tensión en contra. Y acá la partícula sube y tiene la tensión a favor. El ejemplo este es donde la partícula 2 baja y la 1 sube. Si querés pensarlo al revés, se cambian los dos signos. Los signos cambian y vuelve a dar 0 igual. Por último, el rozamiento es no conservativo. Hay que el trabajo. Pero ¿Cómo? lo que no entendí es, ¿nosotros podemos confirmar que las tensiones son conservativas o no conservativas, o no nos importa porque su sumatoria no dio 0? Entonces no nos preocupamos por clasificarla. Listo. Exacto, eso. Lo mismo la normal. Si da 0, ¿para qué da 0? Y ya está, no importa. Y la última, que es el rozamiento, decía, es no conservativa, hay que hacer la integral. Les pongo el resultado para que ustedes lo puedan comprobar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, bueno, el trabajo, lo que hay que plantear es que el trabajo de las no conservativas, en este caso hay una, que es esta. El rozamiento, si la partícula va para allá, hay un rozamiento dinámico hacia atrás, es mu por la normal, ¿no? Mu por mg coseno. Y multiplicarlo por el desplazamiento. Es eso, es la variación de energía. Al bajar en la partícula 2 una distancia d, le pongo el resultado. ¿Qué pasa cuando esta partícula baja una distancia d? O sea, la situación inicial es, por ejemplo, esta, y la final es cuando la partícula 2 está en una distancia d más abajo, con lo cual la 1 va a estar en una distancia d más arriba a lo largo del plano, por supuesto. Lo que va a dar es que la velocidad de las partículas es 2gd m2 menos m1 seno alfa menos mu por m1 coseno. Chequen si les da esto. Lo pongo para que ustedes puedan ejercitarse un poco. Verificar que... Bueno, para terminar entonces con la clase de hoy, porque son las 11 y 2 minutos. Entonces, termino por hoy acá. Voy a... hagamos un intervalo hasta y cuarto, hasta 11 y cuarto, si les parece. Y
Y yo, como siempre, me quedo, si hay consultas, dejo de grabar. Después chequeo a ver si puedo sacarle este par de minutos